El tema que para mí más, desde estudiante hasta gran parte de mi carrera, fue transversal como inquietud, como duda, como sufrimiento, como era la incertidumbre. ¿Cómo abordar la incertidumbre? Después hice un doctorado y el doctorado fue gestión de la incertidumbre. Para entrar a la incertidumbre, después de casi 15 años de trabajar en organizaciones, me fui a las raíces de la incertidumbre en términos matemáticos, que es el principio de incertidumbre. Y ahí entré en un mundo fascinante que me permitió entender otra perspectiva en general de la vida, que son las ciencias de la complejidad. En orden histórico, las ciencias de la complejidad son física cuántica, teoría del caos, pensamiento sistémico y pensamiento complejo. Uno dirá, ¿es posible extrapolar lo físico a lo humano? Y están las dos líneas, las que dicen que sí, las que dicen que no, y en el medio hay muchos libros de autoayuda. La sanación cuántica, el cuerpo cuántico y todo eso. Ahora ya no tanto, porque ahora están como de moda las neurociencias, pero hace algunos años atrás, cuando nadie sabía de dónde venían las cosas o qué pasaba, le ponían el adjetivo cuántico. Las manos cuánticas, la sanación cuántica, el desarrollo cuántico. Yo trabajo como consultor y como docente en toda Latinoamérica, desde México hasta aquí, hasta Argentina, y en distintos tipos. Básicamente estrategia, a partir de trabajar la incertidumbre. Mi doctorado fue en el 2002, más o menos. En esa época era como un filósofo loquito que pensaba en cosas raras. Con el tiempo eso fue siendo transversal. Hoy la incertidumbre forma parte de todas las decisiones, no solo personales, sino esencialmente organizacionales. Y después con el tiempo fui entrando dentro de procesos estratégicos a abordar el cambio de distinto tipo, desde los más técnicos, procesos de seguridad, procesos de calidad, hasta más sensibles, intervenciones sociales, transformaciones comunitarias. Y en Latinoamérica ocurría algo que se hacían desastres emocionales con los procesos de cambio, porque generalmente los procesos de cambio estaban dirigidos por ingenieros que, más allá de la profesión, manejaban los aspectos humanos como piezas de un sistema estrictamente rígido y mecanicista. En el mejor de los casos, lo más humano que podía estar gestionando un proceso de cambio era un abogado, por lo cual el resultado era lo mismo, eran desastres que en definitiva no llegaban a una resolución. Eso me llevó esencialmente a ver uno de los últimos eslabones de mi trabajo, que son los aspectos neurobiológicos de las emociones. Porque yo como psicólogo y dentro de lo sistémico podía entender algunos aspectos subjetivos. Al abordar, mi doctorado fue de comunicación, al abordar complejidad entendía los vínculos políticos, los intereses sectoriales, podía analizar y leer un sistema social. Pero me faltaba un aspecto, que era la neurobiología. O sea, siempre en algún punto los procesos se trababan. Lo que hoy traigo para contarles es un poco el resultado de toda esta historia. De cómo poder entender, desde mi perspectiva, los procesos de cambio a nivel de sistemas humanos. A mí me ha tocado trabajar en sistemas humanos generalmente con objetivos laborales, organizaciones, instituciones, nunca me tocó algo deportivo, por ejemplo, y con objetivos sociales, intervenciones comunitarias, procesos de cambios sociales, etcétera, etcétera. Para trabajar esto yo traje unas fotos, porque si bien vamos a trabajar de la experiencia, y es qué mueve a la gente, yo dije, me gustaría recrear una experiencia que, a juzgar por los rostros de casi un gran porcentaje de esta sala, nunca tuvo probablemente, que era mirar diapositivas. En la inmediatez actual de cómo se ven las fotos, el ritual de las diapositivas, para los que lo vivieron, era sentarse frente a un proyector, era un ritual familiar o gregario, porque podía ser de amigos, donde uno miraba proyectada en una pantalla la fotografía de las vacaciones, del cumpleaños, etc. Ese era un factor clave, uno la podía ver agrandada, le podía dar el tiempo que quisiera, todos participaban de la construcción de la imagen, más allá de lo que estaba reflejado. Y había otro gran factor, que seguramente hoy muchas veces lo añoramos, y era la demora. La demora entre que uno sacaba la foto, la mandaba a revelar y volvía.
Hoy eso es casi ciencia ficción. Pero en ese momento esa demora permitía las expectativas, permitía la ansiedad. Para los que éramos del interior, como en mi caso, mandar a revelar, en los primeros momentos no se revelaban en Argentina, dependiendo de qué rollo compraba uno, iba a Alemania o a Estados Unidos. 3 meses para ver las fotos de la familia. 3 meses para ver las fotos del bautismo. Entonces yo traje algunas fotos, porque quiero que miremos juntos algunas fotografías para poder explicarles algunos conceptos. Y que todos podamos construir y participar de la construcción de esas imágenes. Entonces me paran, me preguntan, conversamos. Traje una hoja de ruta que me la anoté como para no desviarme y cumplir con el tiempo fundamentalmente. Y que ustedes sigan con sus actividades sin demoras. Pero me preguntan todo lo que deseen. Fotografía número 1. Miren ese paisaje. No sé si podemos bajar. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, ahí está bien. ¿Lo ven bien ese señor? Sí. ¿Qué le sugiere esa imagen? ¿Qué palabras le aparecen a partir de esa imagen? Inmensidad. Espera. Soledad. Decepción. Espera, ¿qué? Decepción. Paraje. Estrés. Muy bien. Bisagra. Espacio. Lástima. Retraso. Excelente. Diferencia. Fíjense frente a un paisaje que prácticamente no tiene trazos, cómo cada uno va construyendo su propio paisaje. Ese es el primer punto que me gustaría conversar. Cada uno de nosotros vive dentro de su propio paisaje. Y dentro de esta fotografía, este paisaje tan bucólico, que es un paisaje muy común para quien está dirigiendo una organización. Se enfrenta a algo que para algunos, como ustedes decían, puede ser expectante, interesante, entusiasma, y para otros puede ser aterrador. Pero básicamente el paisaje es totalmente limpio, sin rasgos. Escuché por ahí la palabra bisagra. Y nosotros estamos en este momento histórico del mundo viviendo un momento muy particular. Es un momento de volatilidad, de complejidad, de incertidumbre. Yo voy a intentar despejar todas esas palabras que a veces se manejan un poco indiscriminadas. Pero es particular por la dinámica del contexto, hoy impredecible en muchos aspectos, pero también es particular porque desafía la forma en que hemos sido educados, formal o informalmente, formalmente en la escuela, en la universidad o informalmente en la vida. Nosotros hemos sido educados para la estabilidad, hemos sido educados para predecir. Biológicamente tenemos un sustento muy sofisticado que busca permanentemente la predictibilidad del paisaje. Y hoy vivimos en un momento histórico, en un mundo totalmente distinto a estos parámetros. Nuestro esquema de vida, nuestro paradigma, tiene raíces en el siglo XVII. Nosotros vemos la vida desde unos modelos que son casi medievales. Newton, orden, objetividad, predictibilidad. En el mundo de las organizaciones, más allá del mecanicismo propio, si ustedes trabajan en organizaciones, cualquiera que sea, no hace falta que sea una empresa o una multinacional, todas están diseñadas bajo un paradigma mecanicista. Todas están desesperadas en este momento histórico porque fueron creadas para la predicción y no para adaptarse a la volatilidad. Y nosotros seguimos educando a la gente, a los chicos, a las universidades, en todas las ciencias, inclusive las sociales, sobre el paradigma del siglo XVII. El problema fundamental, que yo creo que se arma esencialmente desde finales del siglo pasado y con toda fuerza en este momento histórico, es que no hay garantes que me digan en ese paisaje
va a estar todo tranquilo. Newton lo pudo decir, y para salvarse de la hoguera, el garante de todo ese modelo fue Dios. Newton dijo, el tiempo es absoluto, no me jodan, no lo dijo así, pero lo dijo metodológicamente así, y el que puso en marcha todo esto es Dios. De ahí la frase famosa de que Dios es un ingeniero. ¿Quién le iba a cuestionar a Newton eso? Y ordenó el mundo desde que Galileo empezó a patear el tablero en la época bien medieval. Destruyó paradigmas eclesiásticos, destruyó paradigmas aristotélicos, y Newton más o menos los organizó, predijo el movimiento de los planetas, y a partir de ahí el mundo sigue viviendo por una lógica de predicción. Si se pueden predecir los movimientos de los planetas, se puede predecir la vida de los sistemas humanos. Y por eso estamos como estamos. Hemos sido educados para la estabilidad, buscamos permanentemente la estabilidad y la predictibilidad, y hoy nos enfrentamos a condiciones de vida totalmente desafiantes. Somos hombres y mujeres casi postmedievales. A veces, si uno se pone a reflexionar un minuto acerca de esto, hoy tenemos las tecnologías avanzadas, tenemos medios de comunicación sumamente sofisticados, pero nuestra mirada de la vida y del paisaje sigue siendo casi postmedieval. Siglo XVII. Primera fotografía que me parecía interesante mostrarles. ¿Cómo construimos nuestro paisaje? ¿Y por qué vemos lo que vemos y no vemos otra cosa? ¿Y por qué frente a un mismo paisaje, casi sin detalles, uno puede ver algo totalmente distinto a otro? ¿Desde dónde lo estamos mirando? ¿Cómo lo estamos mirando? Buenísimo, gracias. El patrón común denominador, y desde mi perspectiva este es el primer filtro del cambio, tiene que ver con que es muy difícil enfrentar al cambio. El cambio es una aventura hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, hacia lo impredecible, con esquemas estrictamente relacionados con la predictibilidad, con la objetividad. Fíjense que de todas las palabras que ustedes dijeron, ninguna coincidió entre sí, es decir, no hay objetividad. Después eso en el 25, la teoría del principio de incertidumbre lo cuestiona, y de ahí para adelante la filosofía, etcétera, etcétera. Pero todavía hay raíces que siguen pensando que el paisaje en el cual vivimos puede ser objetivo. Y a partir de ahí para adelante, empiezan todas las fricciones respecto de cómo vamos a dar un paso en ese paisaje, cómo vamos a construir algo juntos si de entrada estamos viendo algo distinto. Primera fotografía. Segunda fotografía. Seguramente se habrán encontrado muchas veces haciendo zapping, si no les gustan los documentales de animales, pero paseando en su televisión por cable, sobre todo antes de la era de Netflix, documentales de animales en Discovery Channel o en esos canales, y habrán visto muchas veces a mamíferos corriéndose entre sí, entrenzando los cuernos, matándose también unos a otros. Todos los mamíferos marcan su territorio y lo marcan químicamente. Si ustedes tienen mascotas, saben cómo las mascotas marcan el territorio. Marcan el territorio químicamente para poder tomar decisiones y ordenarse, para poder tener los límites, establecer los límites y a partir de ahí saber cómo moverse. De todas las especies de mamíferos que existen, solamente los chimpancés y los humanos pueden matar deliberadamente para sacar a otros miembros de su territorio. Los otros no. Y las otras especies no mamíferas ni siquiera atacan. Todas marcan el territorio, pero los mamíferos lo hacemos químicamente. ¿Por qué digo lo hacemos? Porque nosotros somos mamíferos también. Y nosotros marcamos el territorio químicamente. No tan explícitamente como las mascotas. Nuestra química que marca el territorio son las emociones.
Desde el punto de vista neurobiológico, las emociones son química que prepara el cuerpo para una respuesta. Hay química, que en términos técnicos se llaman neuropéptidos, que ya son estrellas en algunas revistas. Todos hablamos de adrenalina y cortisol, todos buscamos endorfina, serotonina. Esas ya son palabras como comunes, esas popularizadas. Esa activación química en nosotros es ancestral. Casi desde el punto de vista evolutivo, la base neurofisiológica que maneja nuestras emociones básicas no ha tenido cambios desde los neandertales. Es decir, nosotros tenemos evolutivamente el centro de manejo de las emociones básicas, sin cambios desde nuestros ancestros prehistóricos. Sí ha evolucionado los aspectos cognitivos, es decir, nos creció el cerebro en términos de corteza, pero no en términos del sistema límbico, que es el que maneja las emociones básicas. Nosotros, a diferencia de los chimpancés y de los demás mamíferos, marcamos el territorio emocionalmente. Por eso, dependiendo qué emociones les activaba el paisaje anterior, uno se ponía más a la defensiva, menos a la defensiva, se entusiasmaba más, se entusiasmaba menos, se ponía más paranoide o más contento. La base neurofisiológica de todas esas emociones que luego se van construyendo y explicando no ha cambiado evolutivamente en miles y miles de años. La diferencia con los chimpancés y con el resto de los mamíferos es que nosotros marcamos químicamente, pero las explicamos. Y al explicar ese paisaje, empezamos a crear un relato dentro del cual vivimos. Marcamos químicamente y explicamos simbólicamente. Y en esa conjunción vivimos. Esa es la que nos diferencia con el resto de los mamíferos, porque, si quieren después hablamos, neurobiológicamente no tienen la capacidad de relato que tenemos nosotros. Por eso sus códigos comunicacionales muchas veces son perfectos, son bellísimos, como en el caso de las abejas, son extraordinariamente simples y sofisticados, como en el caso de las hormigas. Porque nadie explica nada, todos siguen el código. Nosotros lo explicamos, lo cuestionamos y lo reinventamos. Esa capacidad creativa es lo que nos permite desarrollar, crecer, estar donde estamos, pero al mismo tiempo es la que nos permite entrampar. ¿En qué relato estamos viviendo? ¿Dentro de qué mundo estamos viviendo? ¿Ese paisaje en el que vivimos es real o tiene que ver con la articulación simbólica? Y lo más importante, en lo que a mí me ha tocado trabajar, es que frente a situaciones de cambio, muchas veces, gran parte de las veces, nosotros tomamos decisiones en base a nuestro relato, no en base a la realidad. ¿Por qué nos aferramos al relato? Porque neurobiológicamente es menos doloroso el autoengaño que la decepción. Químicamente. La segregación química es menos dolorosa para mí, el seguir aferrado al relato, que decepcionarme en esa negociación que hago con la realidad del paisaje que me toca vivir. Entonces, si me van siguiendo en el relato, somos, desde el punto de vista evolutivo, neurobiológicamente, no nos hemos bajado de los árboles prácticamente. Y cognitivamente no hemos pasado todavía el medioevo. Ustedes podrán tener un mapa de cómo enfrentamos a lo nuevo y cuál es el resultado que obtenemos frente a lo desconocido. Esta foto me encanta, miren. Una jirafa enterrada en la nieve. Cualquier semejanza con el cuadro de liderazgo actual es mera coincidencia. ¿Por qué? Para mí es la metáfora del desconcierto.
Porque ese animalito, biológicamente, no está preparado para ese contexto. Está preparado para el calor, para la sabana, y puede tomar decisiones en ese territorio. De pronto, el paisaje le cambia y no sabe qué hacer. Por eso los está mirando desconcertado. Y el factor clave, y aquí aparece un factor muy importante, que podríamos ponerle raíces en la física cuántica, es que cada paso que damos modifica el contexto. Somos co-constructores de ese paisaje. Ese animalito, cada paso que da desde el desconcierto, hace que se entierre más. ¿Qué es el desconcierto? Y vamos a hacer una diferencia entre complejidad, incertidumbre y desconcierto. La complejidad es la dinámica de los sistemas vivos. Un sistema complejo tiene tres características: diversidad de elementos o de actores, interdependencia, es decir, piensen en un hormiguero, la diversidad de hormigas con sus diferentes escalas jerárquicas, todas interdependientes, es decir, se manejan y se afectan mutuamente, y de esa interdependencia surge algo nuevo. En complejidad, eso se llama emergencia. Para Newton, que hablamos antes, no había emergencia, las cosas estaban dadas porque la vida era objetiva. Esto es así, dijo Newton. El garante de esto es Dios. Para la complejidad, los sistemas van creando permanentemente sus formas de vida. Y eso se llama autoorganización. La diferencia entre los humanos y el resto de los animales, trabajar con las hormigas es muy fácil, y de hecho los que estudiaron complejidad, lo primero que fueron a estudiar fue hormigas. Cómo esos bichitos que son ciegos y se manejan prácticamente con feromonas pueden construir semejante arquitectura completa, conocer las estaciones, saber cómo de alguna manera moverse para poder seguir viviendo. La diferencia entre el resto de los animales y nosotros es que nosotros sí construimos y autoconstruimos y co-creamos nuestras formas de vida. También nos autoorganizamos. Pero nosotros no seguimos solamente el código genético ni biológico como el resto de los sistemas orgánicos. Nosotros somos sistemas simbólicos, es decir, todo lo que tocamos lo transformamos en un concepto, lo transformamos en un relato y compartimos, nos aferramos, peleamos y hasta matamos por un relato. Y por la carga emocional y simbólica que tiene ese relato. La complejidad tiene que ver con la dinámica de los sistemas vivos que crean situaciones nuevas por factores de interdependencia. La complejidad de los sistemas humanos, que esa creación de lo nuevo es simbólica. En este momento histórico, en las empresas que fueron creadas de manera mecanicista, moverlas es muy difícil porque están basadas en instrucciones, no están basadas, es decir, fueron creadas como si los empleados o los funcionarios de las empresas fuesen hormigas que siguen un código. La reinterpretación, la adecuación, la pelea, el debate de ese código no estaba dentro de los diseños organizacionales. Entonces, nosotros transformamos permanentemente nuestra realidad. La adecuamos y nos adecuamos. El factor que me parece importante entender de la autoorganización, que la autoorganización significa la forma en que podemos seguir viviendo, la forma en que encontramos de seguir viviendo. ¿Por qué eso es importante? Porque en los sistemas orgánicos, bichitos y plantas, esa forma de seguir vivo tiene un límite, y ese límite lo pone la genética. En los sistemas humanos, como somos simbólicos, no hay límites, y por eso podemos autoorganizarnos, seguir vivos a costa de síntomas. Somos tan creativos
que podemos autoorganizar nuestra vida como una forma de perdurar sobre la base de un síntoma. Porque las máquinas y los bichos no se enferman, porque no son creativos. Las enfermedades en los sistemas orgánicos corresponden a trastornos genéticos. Más allá de eso, la genética le dice, usted puede seguir jugando hasta acá. Si no desaparece, muta o se muere. Nosotros no, podemos seguir jugando, porque la sintomatología tiene que ver con cuál es el lugar simbólico que hemos encontrado para poder seguir perdurando sin un cambio. Tocar un síntoma para mí en una organización, síntoma puede ser problemas económicos, financieros, culturales, psicológicos, corrupción, etcétera, etcétera. Es complicado en el sentido de el síntoma es lo que le permitió a esa organización seguir viviendo. Y si yo lo arranco, le quito la razón de ser de la perdurabilidad. A veces, cuando tengo que dar otras clases para poder explicar el sentido de lo sistémico, le digo muchas veces a mis alumnos, sobre todo en economía o en administración, miren, el problema no es que el gerente sea un hijo de puta. El problema es que el sistema está enfermo y necesita un hijo de puta que lo estabilice. Si yo le traigo un gerente totalmente emocional, que se hizo 2 o 3 cursos de coaching, etcétera, etcétera, y saco al hijo de puta, el sistema se me cae. Si no le genero recursos para poder trascender la forma en que se ha autoorganizado. La complejidad es eso. Todos los sistemas vivos son complejos y eso es sumamente importante porque siempre vamos a ver de qué forma encontraron la forma de seguir vivo. Frente al contexto histórico del que estábamos hablando, nuevo, impredecible, volátil, incierto, sobre la base de un esquema de vida postmedieval, sobre la base de un desarrollo evolutivo emocional neandertal, ¿qué formas de vida estamos encontrando en este momento para poder avanzar sobre este nuevo paisaje del que veíamos antes? Todas sintomáticas, desde mi punto de vista, desde mi abordaje en las organizaciones. Los que estudiamos psicología y estudiamos algo de Freud, sabemos que Freud, como patología de una época sobre la cual desarrolló su aparato psíquico, pasó a la sexualidad. Los trastornos sexuales reprimidos después volvían, etcétera, etcétera. Por eso también se peleó con Jung en algún momento, porque los dos veían cosas distintas a pesar de haber partido de una base común. Hoy pensar en la sexualidad como la base de una patología social está muy lejos. ¿Saben cuál es la patología social en todo el mundo hoy? La patología de época, con trastornos muy profundos en las organizaciones, con costos laborales altísimos. Hiperactividad, ansiedad, el ataque de pánico. El ataque de pánico. La inmovilidad absoluta, la ansiedad en un extremo tan alto que me deja inerte, inmóvil. No puedo dar un paso frente a este nuevo momento. Eso es complejidad. ¿Qué es incertidumbre? La incertidumbre es la imposibilidad de predecir. En 1925, un físico, Werner Heisenberg, lo formula matemáticamente. ¿Y eso por qué es apasionante? Porque hasta ahí, desde el siglo XVII hasta ahí, la incertidumbre es una cuestión de error de cálculo. O sea, algo te está faltando, podría decir un ingeniero. O no viste bien, o no calculaste bien. Lo que dice Heisenberg y lo comprueba matemáticamente y se armó un lío que hasta ahora las heridas no se han cerrado en la física, es el observador modifica la realidad. En lo que yo estoy observando, hago un recorte indefectible, hay cosas que veo y hay cosas que dejo de lado.
Y la incertidumbre es la imposibilidad de predecir con certezas el movimiento de un sistema. Matemáticamente la incertidumbre no tiene signo. El signo se lo pusimos nosotros culturalmente y asociamos y aferramos muchas veces la desesperanza, el temor, la angustia a la incertidumbre, pero la incertidumbre en sí mismo es simplemente la imposibilidad de predecir con certezas. Y eso me parece importante porque la base de la incertidumbre es el motor que nos permite adentrarnos a lo nuevo. No hay posibilidad de lo nuevo sin incertidumbre. Pero como nosotros venimos de manera seteadas, de manera newtoniana, frente a la incertidumbre, siempre vamos a buscar la predictibilidad. Y como evolutivamente todavía no hemos madurado mucho en términos emocionales, frente a la incertidumbre, adrenalina y cortisol. ¿Qué es eso? Preparar al cuerpo para luchar o huir. Entonces, la complejidad siempre va a encontrar formas. Para el químico que ganó el premio Nobel y que fue uno de los pensadores más interesantes que se animó a cubrir esta brecha entre las ciencias duras y las ciencias blandas, Ilya Prigozhin, el planteo de él es el orden siempre va a surgir del caos. Y en su concepto de estructuras disipativas, que es un dibujo de cómo un sistema, a medida que va transcurriendo el tiempo, se va abriendo a nuevas posibilidades, lo que él plantea es: las nuevas formas siempre van a surgir del caos. O dicho de otra manera, del caos siempre va a tomar un orden el sistema. Ese orden no tiene signo, es decir, ese orden, esa estabilización puede ser un síntoma. Y eso es autoorganización. Entonces yo puedo enfrentar lo nuevo, y de hecho cuando uno trabaja en organizaciones lo ve permanentemente. Son esas organizaciones que corren y corren y corren detrás de lo nuevo. Se compran todos los cursos que hay, hacen de todo, pero no van a ningún lado. Corren y corren como esos ratoncitos que están en las veterinarias que corren dentro de la ruedita. Corren y corren y corren, es como que cuando hacemos spinning, ¿vieron? Bicicleteamos, no vamos a ningún lado. Eso es una forma de autoorganizarse, la ilusión del movimiento. El desconcierto, en definitiva, ¿por qué esto es importante? Eso en términos de gerencia es aterrador, lo que les voy a decir. La incertidumbre es inherente a nuestra forma de ver la vida y la mirada, y además es necesaria. Yo a veces le digo a los gerentes: ¿saben que la única forma de tener certeza absoluta es ser psicótico y estar delirando? Un delirio paranoide, si ustedes escuchan, es perfecto, no hay grietas, es absolutamente perfecto. Y uno lo puede tocar al delirio y si está delirando la persona, le encuentra formas perfectas. Entonces lo mejor que nos puede pasar es la incertidumbre, porque es la brecha que nos permite buscar, aprender, explorar, entrar en territorios desconocidos. Pero también yo empecé contándoles la historia de Newton y de las emociones, porque Newton y las emociones van a saltar inmediatamente cuando uno dé el primer paso frente a lo desconocido. Y eso me parece muy importante. Salta en nosotros y obviamente salta en las personas a quienes nosotros acompañamos a dar ese paso a lo desconocido. Son como dos aves rapaces que están ahí detrás de nosotros porque forman parte de lo que somos como humanos. El desconcierto tiene que ver, y por eso me gusta esa fotografía, cuando no podemos dar un paso frente a la realidad. Nosotros con incertidumbre vivimos todo el tiempo. Y la incertidumbre tiene que ver cuando yo trazo cursos de acción, es decir, mientras a mí no me interese la dinámica de un sistema, yo a ese sistema no lo miro, no establezco un curso de acción, no tengo incertidumbre.
La complejidad existe, la incertidumbre va a aparecer cuando yo lo miro a ese sistema. Y entonces ahí digo, ¿qué puede pasar? En esa frase aparece la incertidumbre. Entonces yo puedo vivir y debería, y sería fantástico, abordar la incertidumbre. El desconcierto es cuando mi mapa no me permite dar un solo paso. Cuando el mapa está tan vacío, tan obsoleto, tan desactualizado, no puedo caminar. Y por eso la foto de la jirafa está enterrada en la nieve. Su código no le permite avanzar, no le permite dar un paso en ese paisaje que desconoce. La complejidad tiene que ver con la dinámica de los sistemas. Todos los sistemas vivos son complejos, todos. No es que la complejidad es ahora una cuestión de este momento histórico, de la globalización, del mundo, de la Guerra Fría o del fin de la Guerra Fría. Todos los sistemas complejos son sistemas vivos. A la inversa, todos los sistemas vivos son complejos. La incertidumbre tiene que ver con nuestra mirada. Es decir, la complejidad está en el contexto, la incertidumbre es nuestra. Que miramos ese contexto complejo y no podemos predecir. Y el desconcierto tiene que ver con nuestras decisiones. Yo puedo tomar decisión bajo incertidumbre. Cuando estoy desconcertado, estoy inerte. Pero si de la misma manera les digo, el desconcierto es el resultado de un mapa, yo puedo empezar a reconstruir el mapa para volver a dar pasos en esa realidad. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Temo ir muy rápido. ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué no puede permanecer en caos? ¿Cómo? ¿Por qué no puede un sistema permanecer en caos? El caos, porque indefectiblemente en algún punto se va a ordenar. Eso se llama atractores. Eso lo definió la física cuántica. Es decir, por ejemplo, vos podés ver flamear una bandera. La bandera, depende de cómo esté el viento, va a tomar formas, muchas formas, hasta caótica, pero nunca la vas a ver flamear en contra del viento. Eso se llama atractor, es decir, hay un punto que establece los límites del sistema. Entonces, vos podés permanecer en caos, pero vas a tener ciertos límites sobre los cuales no vas a poder traspasar. Eso, en los sistemas vivos, el límite es la muerte o la desaparición del sistema. Entonces, dentro de determinados límites, que en términos físicos se llaman atractores. Atractores son puntos que atrapan trayectoria, es decir, vos te podés mover por todos lados, pero siempre vas a hacer un dibujo. Ese dibujo tiene un corazón, ese corazón es un atractor. Entonces, podés tener movimientos caóticos de exploración, pero hay un patrón que te va a limitar. Entonces, por eso, en algún momento, eso toma una forma y no es perdurable eternamente, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la gravedad podría ser un atractor. La gravedad podría ser un atractor, sí. Tu sistema de creencias es un atractor. Vos podés explorar y tomar ayahuasca y todo lo que quieras, pero en algún momento hay atractores. Que los podés modificar, pero siempre va a haber un atractor, o dos, o tres. Eso es súper interesante porque eso traba muchas veces el cambio. Intentás, y decís, pero ¿con qué estás chocando? Estás chocando con un atractor. ¿Un paradigma es un atractor? Sí, absolutamente. ¿Lo qué? Un paradigma. Cuando está muy arraigado es un atractor. Un modelo mental, un hábito, es un atractor. ¿Algo más? ¿Les sigo mostrando fotos? Una preguntita, ¿por qué la gente se asusta más ahora y no antes? Que había Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, genocidio, pero ahora la gente se asusta más. Se asusta más por la velocidad de la información, por la cantidad de información que agranda la brecha de incertidumbre y fundamentalmente porque hoy no hay garantes. ¿Quién es el garante hoy de tu paradigma?
para los que son religiosos, todavía lo tienen a Dios, pero los que están de alguna manera peleados con eso, ¿quién te lo garantiza? Te lo garantiza la matemática, te lo garantiza la física cuántica, te lo garantiza Ravi Shankar. ¿Quién te garantiza la mirada de la realidad? Por eso te asustas más, porque en realidad estás solo frente a la realidad. De todas maneras, eso también puede ser un factor maravilloso, es decir, vos podés ser el propio artista del paisaje, pero no fuimos educados así. Siempre vas a buscar un garante. Entonces, nosotros pasamos de un orden absolutamente religioso, y eso lo ven en las pinturas del medioevo, que todos miran para arriba, ¿vieron? ¿Alguna vez ese arte sacro lo vieron? A Newton, que fue un orden casi dogmático, matemático. Pero lo que fundamentalmente aparece en 1905 en adelante es la falta de garantes. No hay garantes, y por eso podés tener de un mismo problema muchas versiones con muchos garantes. ¿Eso no sería ser adulto? O sea, ya no tener que tener papá. Papá, qué verano. La verdad que no lo sé. Yo me enfrento con las consecuencias de eso. Todos, desde Borges, Cortázar hasta Freud, Lacan, hablaron del duelo con el padre, pero ¿quién se animó? Lo interesante también es que puedas tener una mirada relativa. Es decir, una cosa es que tengas un garante y otra cosa es que puedas también relativizar a ese garante. Lo que creo que nosotros vivimos fue aferrado a un garante, que ya no nos está cumpliendo tanto. Es decir, ya no hay nadie que pueda, como Newton, colocar a Dios como el garante de todo. Inclusive hay un matemático que se llama Ian Stewart, que creo que debe ser religioso porque su libro parafrasea aquella famosa frase de Einstein: Dios no juega los dados con el universo. Einstein era religioso y Einstein creía que se puede o se podía llegar a leyes absolutas. Eso es un garante. Si pudiésemos encontrar a la física una ley absoluta que explique todo, bueno, reemplazamos a Dios por esa fórmula matemática. Ian Stewart es un matemático que su libro se llama la misma frase de Einstein, pero en signo de pregunta: ¿juega Dios a los dados? Y digo que es religioso porque él, parafraseando a Newton, ya no habla de un Dios como un ingeniero, sino como un artista que traza una pincelada y el resto se acomoda, es decir, complejidad. Y él plantea un concepto que a mí me parece muy interesante para trabajar con la gente, que es el horizonte predictivo, que es un poco cómo manejo yo el susto de la gente. Y es eso, es decir, esto va a funcionar, ¿cómo manejo yo la incertidumbre o la falta de certezas? Bajo determinado horizonte, es decir, si se dan determinadas variables, es decir, ese horizonte predictivo a mí me sirve mucho porque me da determinado margen de certezas, pero me permite también seguir explorando lo desconocido. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué pasa con el teatro? Eso forma parte, el final de la película ya es tuyo. Eso no forma parte de eso. ¿Qué se te ocurre a vos? Es parte de tu relato. ¿Qué se te ocurriría a vos? ¿Sí? Fue la primera que las arrollé. Genéticamente, si de permanecer ese contexto, porque eso me parece importante en tu pregunta, de permanecer ese contexto, es decir, sigue la nieve, o muta o desaparece el sistema. Exacto, eso ¿por qué es importante? Traerlo o traigámoslo a la realidad actual. Todos buscan desesperadamente a ver por dónde se va a ordenar el mundo. Y el mundo no se ordena más. O sea, acá hay algunas generaciones que se pueden acordar, fueron libros muy famosos, aunque no estén en el mundo de las organizaciones,
los de Eileen Kofler, que hablaban de la primera ola, la segunda ola, que decía, el mundo va hacia allá. Es decir, denme la imagen del mundo para que yo me pueda preparar. Esos libros desde el año 2000, 2005 desaparecieron. Nadie sabe hacia dónde van. Entonces, es eso. Ese es el factor. Si a mí me dijeran, bueno, la verdad que el mundo se va a constituir como un capitalismo Twitter, por ejemplo, o un capitalismo emocional. Bueno, yo me voy preparando para eso. Como ese final de la película hoy está totalmente resquebrajado, desde mi hipótesis, en realidad el mundo no va hacia una convergencia, sino hacia una divergencia, es decir, vamos a vivir a los altos. Y entonces, por eso te preguntaba, si el sistema jirafa, si el contexto le permanece o muta, o, es decir, empieza a generar estructuras que le permitan moverse en la nieve, o desaparece. Lo interesante es que nosotros, los sistemas humanos, de permanecer el contexto, nos adaptamos, aunque esa adaptación sea sintomática. ¿Sí? Hoy, lo que yo veo en las organizaciones es la adaptación de organizaciones preparadas para el siglo XVII viviendo en el siglo XXI. Esa brecha de autoorganización es sintomática. Organizaciones exitosas a lo largo del tiempo han fracasado. Exacto. Exacto. Las compañías, monstruos y IBM se tienen que empezar a desarmar. Todavía están buscando paradores. Exacto. Empresas, gobiernos, organizaciones civiles también, porque va cambiando los paradigmas sociales. Si le van cambiando el contexto y uno no cambia las formas de abordar el contexto. Ahora, y pensándolo de la misma forma en las organizaciones como en los seres humanos, y los síntomas, es interesante eso, ¿no? Los síntomas como un modo de supervivencia al contexto, pensar estrategias para simplemente suprimir los síntomas, tanto en organizaciones como en personas, bueno, parecería que nos lleva a mucho, ¿no? Sí me pregunto, bueno, entonces, ¿de qué manera? Te digo mi trabajo, que no es clínico, y eso me parece importante. ¿Por qué me parece importante? Porque yo creo que lo que te saca de un síntoma no es comprender el pasado exclusivamente, sino es trazar una perspectiva futura. Lo que te va a sacar del síntoma es, cuando alguien me cuenta el paisaje, yo no me fijo en los personajes, me fijo en el horizonte. ¿Dónde tiene puesto el horizonte? Y eso va a ser el factor clave que me va a dar cierta previsibilidad si salimos o no salimos del síntoma. El pasado te llevó hasta aquí. Comprenderlo te permite encontrar la plataforma cognitiva, emocional para dar el primer paso. Pero comprender el pasado no te mueve. Lo que te saca es la perspectiva de futuro. Entonces, para mí, cuando alguien me cuenta, y eso es un poco lo que les voy a mostrar ahora, ¿qué escucho yo cuando alguien me cuenta su paisaje? ¿Dónde está el horizonte? Porque si su horizonte llega hasta la punta de sus narices, va a seguir dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, mi trabajo es cómo podemos generar recursos para extender el horizonte. Cuando uno extiende el horizonte, es como que empiezan a aparecer posibilidades. Si desde mi trabajo, y en eso quiero ser cauto porque yo no hago clínica, pero sí trabajo con síntomas todo el tiempo. Si yo arranco el síntoma, destruyo el sistema, porque ese es como si yo te dijera, es la prótesis. El síntoma es una prótesis. ¿Cómo nace esa prótesis? Nace porque el sistema se detiene en un punto donde no puede cambiar y se estabiliza con un síntoma. Entonces, si yo me quedo en el síntoma, instalo la imposibilidad. Si yo le arranco el síntoma, le saco la prótesis. La dependencia de la prótesis tiene que ver con la funcionalidad del síntoma.
Entonces, me diste el pie para la próxima foto. Lo que yo vivo en esta transición que les contaba es a las organizaciones como castillos de arena. Los gerentes, los CEOs, los presidentes son reyes de castillos de arena. Erosionables por todos lados y totalmente vulnerables. ¿Cuál es el patrón? Yo me dediqué como 6 años a ver cuál es el patrón para establecer. Cuando yo escucho una organización, trato también de ser muy cauto de todo lo que se me activa a mí. Y yo lo manejo como hipótesis, para tratar de suspenderlos o mantenerlo ahí. O sea, pero en los primeros 10 minutos, 15 de una entrevista atrás, la hipótesis ya me apareció. Estos se van a la mierda, entre otras hipótesis. Y generalmente esa es la hipótesis más presente. ¿Qué escucho yo para poder ver que están sobre un castillo de arena? Yo lo fui registrando durante varios años en distintos tipos de organizaciones, en distintos países, porque también, si bien todos son latinos en realidad, y eso marca una diferencia. ¿Por qué marca una diferencia? Porque los latinos naturalizamos el caos, y por eso siempre vivimos dentro del caos. Los países anglosajones dicen, hey, pero ustedes que viven dentro del caos, ¿cómo es que no hacen algo? ¿Cómo es eso de vivir en el caos? Inclusive, si bien las palabras existen en otros idiomas como el inglés, no son usables. O sea, incertidumbre, desconcierto, son raras de uso. Nosotros naturalizamos el caos y por eso nunca lo podemos trascender. Si nosotros pudiésemos trascender el caos en el que vivimos y del caos generar formas, podríamos ser los latinos mucho más protagonistas de la historia del mundo, más allá de los deportes. ¿Qué escucho yo para darme cuenta de que estamos sobre un castillo de arena? El patrón que yo fui viendo tiene 3 componentes, más allá de las culturas y de las organizaciones: ineficiencia, inercia y resistencia. ¿Qué es la ineficiencia? Es un método de supervivencia. Uno es eficiente en una organización cuando sigue un protocolo para poder responder. Pero imaginen los organismos del Estado, las empresas públicas o algunas empresas también de capital. Sus protocolos, sus formas de respuesta frente al contexto son tan viejas, tan obsoletas, tan desactualizadas, que yo necesito ser ineficiente para ser eficaz. ¿Es una locura? Sí, pero yo les dije que los únicos bichos que pueden sostener una locura somos nosotros. Yo necesito ser ineficiente para mantener la eficacia. Y eso lo ven a diario ustedes cuando van a una organización y le dicen, no, mira, ¿por qué no le decías a fulanito? Él te lo va a resolver. Desconocen todo el protocolo que hay, pero es la forma de resolver. Entonces la ineficiencia tiene que ver con sus patrones, lo que regula al sistema no funciona, no sirve, pues está totalmente desactualizado. Entonces yo tengo que transgredirlo, tengo que saltarlo, tengo que desconocerlo, porque si no, no tengo capacidad de diálogo con el contexto. Esa es la ineficiencia eficaz, la paradoja de la ineficiencia eficaz. Por eso es un método de supervivencia. Porque si yo soy eficiente, es decir, sigo las reglas de mi sistema, la realidad me pasa por encima. La tengo que desconocer para seguir dialogando con la realidad. Ineficiencia. Segundo patrón es la inercia. La base de la inercia es el miedo. Yo no sé cómo dar el próximo paso. Y si la organización tiene mucha plata, se entretiene.
compra cursos de coaching, hace outdoors. Outdoors es ir a la montaña, al tigre, se abrazan, lloran. Pero después vuelven a las mismas reglas, que no me da perspectivas de hacia dónde mover. Esa es la crisis de liderazgo que hoy vemos en muchas organizaciones. No hay nadie que me invite a algo trascendente. No hay nadie que me invite a algo que valga la pena. Y por eso me escondo. La inercia es el segundo patrón. Y el tercer patrón es la resistencia. La resistencia está basada en el aburrimiento. En vivir un presente absolutamente intrascendente. Y eso es muy común en las organizaciones. ¿Qué hacen? Cumplir. Y cobrar el sueldo a fin de mes. Eso en algún momento genera síntomas. Propios o organizacionales. O de los dos, a veces. Entonces la resistencia está basada en la intrascendencia de la vida cotidiana. En un presente absoluto. Y por lo tanto, lo único que yo hago es simplemente cumplir. Básicamente, ahí sí, evolutivamente, los 10.000 años que tenemos de evolución de corteza cerebral, todo esto, como que los dejamos al entrar a la organización. Hay estudios muy interesantes de los efectos de la lobotomía, que ya está prohibida, digamos, la lobotomía, que es esencialmente trastornos en corteza prefrontal, detrás de la frente. Trastornos. En Uruguay se sigue haciendo a niños. ¿Sí? Terrible. Pensé que estaba prohibida ya en todo el mundo. Los efectos de personas letárgicas, perezosas, sin futuro, sin capacidad de aprendizaje, fácilmente irritables, totalmente aferradas a la rutina, lo podrían poner en cualquier empleado de cualquier organización. ¿Por qué? Porque en realidad la vida de ese sistema es absolutamente intrascendente. Entonces, cuando yo escucho esas tres cosas, ineficiencia, inercia y resistencia, ahí aparece mi hipótesis del castillo de arena. ¿Cómo extiendo el horizonte? ¿Cómo? Sí. ¿Viste vos dijiste hace un rato que el síntoma era peligroso extraerlo porque era lo que sostenía el sistema, algo así? ¿Se entiende bien? Sin generarle recursos al sistema para trascender. Claro, pero sin generar ese, o sea, también habías dicho a aquella chica que el sistema se autorregulaba. Sí. O sea, como que solo no podía vivir eternamente en caos. ¿Qué pasa si le sacás el síntoma al sistema, lo dejás que esté en caos y después se autorregula? Ajá. A mí me encantaría. Lo que pasa es que si de esa maniobra depende la vida de 2.000, 3.000 familias, estamos en un problema. Si se lo sacás en algún momento, el sistema se va a volver a ordenar. ¿Cuál es el problema? El problema es que se va a ordenar sobre los patrones que están constituidos, es decir, se va a ordenar en función de otros. Se va a generar otros Siempre vamos a enfrentar el futuro, hasta biológicamente, siempre vamos a enfrentar el futuro con el color del pasado. Si yo no puedo construir patrones nuevos, si no puedo encontrar perspectivas, voy a rebotar así como una bola de billar y me voy a estabilizar. El riesgo es que se estabilice sobre patrones estructurados de antes, no sobre algo nuevo. ¿Pudiera darse un hipersíntoma o Los sistemas humanos no necesitan hiper. Y ese es un factor importante. Los sistemas, para mover a un sistema mecánico, vos tenés que hacer más fuerza que el sistema para poder moverlo. Entonces, si vos querés mover un auto, vos tenés que tener más fuerza que la masa del auto para poder moverlo. Entonces tenés que tener una hiperfuerza. Para mover un sistema humano, como son sistemas inestables, sobre todo si está en crisis mucho más inestable, no necesitas una hiper. Un pequeño movimiento lo desarma. O
lo vuelve a estabilizar. No hace falta una hiper en los sistemas humanos. Eso es efecto mariposa en teoría del caos. Pequeñas perturbaciones pueden generar grandes transformaciones en el tiempo. Sí, no sé si te contesto. ¿Algo más? Vamos súper bien con el tiempo. Me queda una foto más. Estabas hablando de ampliar el horizonte de los... Ah, cierto, me hiciste acordar, gracias. Los patrones autodestructivos. Ineficiencia, inercia y resistencia. ¿Cómo trabajarlos? Primero, sensibilidad. Es decir, que el sistema empiece a tener sensibilidad. Dicho de una manera menos metodológica, dejar de mirarse el ombligo. Las organizaciones, que es mi campo de trabajo, son muy propensas a mirarse el ombligo. Tienen toda una estructura para eso. Proyecto estratégico, meta, mega, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad no está ahí, la realidad está en otro lado. Entonces el primer factor a trabajar es la sensibilidad. Que puedan ver, levantar la mirada, dejar de mirarse el ombligo y ver lo que hay a su alrededor. El segundo factor frente a la inercia es la creatividad. La creatividad no solamente tiene que ver ni con lo artístico exclusivamente, sino ni tampoco con hacer nuevos productos o hacer grandes empresas. La creatividad tiene que ver con resolver de manera distinta situaciones convencionales. La base de la creatividad es correr riesgos. Uno no puede ser creativo si no corre riesgos. El primer riesgo es ir desprendiéndose de sus propios modelos o paradigmas. Del no se puede. Hace unas semanas estaba dando un curso y una de las alumnas era profe de inglés, profesora de inglés. Y me contó una anécdota que me pareció maravillosa. Dice, mire, tengo un alumno de 65 años que empieza ahora a aprender inglés. Un señor maravilloso. Y que lo que más me llama la atención, dice ella, es que no tiene el no incluido. Siempre tiene posibilidades y se rearma y tiene una resiliencia increíble. Acababa de perder toda la cosecha con la inundación de las lluvias de hace unos meses atrás y ya estaba pensando formas de vender la semilla, etcétera, etcétera. Y conversando sobre eso, me dice, y el señor, lo interesante es que no tiene una formación académica ni nada, porque como hasta los 4 o 5 años fue sordo, no escuchaba. Después empezó a escuchar y dije, buenísimo, no escuchó todas las boludeces que nos suelen decir la noticia, y por eso no tiene incorporado no. Todos esos mandatos que forman parte, que nos van estructurando a esa edad, él no los escuchó. Puede haber entrado otro tipo por otro canal, por otro código. Pero todos los mandatos que generalmente son el no se puede, el no podés, el no quiero, no los tenía. No los escuchó. Bueno, me pareció una metáfora súper interesante de ver cómo es que nosotros muchas veces el factor de riesgo está abortado por el relato. Por el relato que nos dice, el horizonte es hasta acá, no te podés ir. No te podés ir. Yo doy clases en una universidad en Bogotá, en Colombia, en una maestría en comunicación, donde van personas de todo tipo, comunicación, he tenido sacerdotes, abogados, administradores, y una vez fue una médica. El castellano colombiano tiene muchas palabras que parafrasean el inglés, como carro, como parqueadero, parqueadero de park, carro de car, y tienen una que la usan mucho, que es afortunadamente o desafortunadamente. Nosotros no la usamos, si bien la tenemos, pero no la usamos. Entonces, en vez de decir gracias a Dios, dicen, pero además dicen afortunadamente. Y lo contrario sería desafortunadamente. Una vez me tocó una médica, y yo le doy un ejercicio, y la médica se acerca y me dice, doctor,
desafortunadamente yo no puedo hacer el ejercicio. Digo, ¿por qué? Porque soy médica. ¿Y qué tiene que ver? Es que desafortunadamente a mí no me enseñaron esto. Digo, no hay problema, si acá estás para eso. No, es que desafortunadamente estoy sola. No tengo grupo. No te hagas problemas, le digo yo. Andá y hacelo y después me llama. No, es que desafortunadamente... Pará. Entonces ahí me puse más en argentino arrogante, que ellos conocen. Digo, sacate esa palabra del vocabulario, andá y hacelo. No, es que desafortunadamente... Andá. Y fue el mejor trabajo de esa noche. Fue el mejor trabajo de esa noche. Fue simplemente una palabra. Y esa palabra abrió el horizonte. Bueno, eso es la creatividad. A veces nosotros pensamos que la creatividad es ser un gran artista o ser Steve Jobs o el creador de una gran empresa. En muchas universidades hoy de negocios, a la gente, a los alumnos, se les enseña o se les, en algunos casos se les obliga que paralelamente sigan una carrera de arte para que no salgan tan cuadrados. Música, pintura, escultura, para que puedan tener sensibilidad y creatividad. Y el último factor, que lo voy a conectar con la última fotografía, habíamos hablado de ineficiencia, inercia y resistencia, los tres patrones autodestructivos. Y hablamos de sensibilidad, creatividad, y el tercero es trascendencia, un propósito. Para mí la pregunta clave es entrar a una organización y decirle a cualquiera de la organización: ¿usted para qué trabaja? Yo trabajo para el ingeniero tal, que le reporto al señor tal o al doctor. Debería trabajar para algo mucho más trascendente. Un sistema humano sin propósito es muy probable que se enferme. ¿Por qué? Porque en una máquina al propósito lo pone el diseñador. Es decir, el diseñador de ese proyector dijo: este botón es para apagar, este es para encender. Estos cables conectan la señal. Listo. En los sistemas orgánicos, el propósito lo pone el código genético. Por eso no se puede ir un sistema orgánico más allá de su código genético. No puede inventar nada. La danza de las abejas es tan maravillosa, es tan pulcra, es tan bella. La danza que hacen las obreras y después exploran dónde está el polen y después danzan frente a la reina, y la reina le dice: bueno, vamos todas hacia allá. Pero ninguna dice: esta vieja de mierda, mira lo que se le acaba de ocurrir. No, eso es nuestro. Eso lo hacemos nosotros. Nuestro propósito es construido por nosotros mismos. Y ahí hay un factor clave. ¿Quién le pone el destino a nuestro mapa? Nosotros. Nosotros. ¿Quién le pone el destino colectivo a un grupo? La construcción que ese grupo pueda desarrollar. Entonces, sin propósito, es muy probable que vivamos en un presente absolutamente intrascendente que en algún momento nos va a cobrar un síntoma. Entonces, las tres formas de estirar el horizonte: sensibilidad, creatividad y propósito o trascendencia. Y vamos a la siguiente foto. Hoy van a encontrar, probablemente si leen, sobre todo los diarios de los domingos, o si trabajan en algunas organizaciones, mucha basura relacionada con felicidad. En la desesperación que tenemos todos, hay muchos buenos grandes vendedores que están vendiendo felicidad por todos lados. Vayan a una librería y van a ver de todo relacionado con felicidad. Es un factor importante y crítico hoy poder desarrollar un proceso de cambio. ¿Por qué los procesos de cambio fracasan? Porque buscan el cambio. Para mí el cambio es posible si yo puedo generarle al grupo
condiciones que permitan alojar a lo nuevo. Si no pueden alojar a lo nuevo, se van a comprar todos los consultores que hayan, todos los libros que hayan, que simplemente se van a entretener. Y de eso hay mucho, y yo me cruzo todo el tiempo con eso. La posibilidad de que lo nuevo aparezca, y eso es el cambio, tiene mucho que ver con cómo intervenimos nosotros para crearle condiciones a ese grupo para que lo nuevo sea posible. Marcelo, una pregunta. La venta del beneficio de ese cambio, ¿cómo lo ves vos? Desde el punto de vista de la complejidad, Sí. es medio una farsa. A ver. ¿Por qué? Porque en los sistemas complejos vos nunca podés tener certeza del resultado final. Esa es la diferencia de un sistema complicado. Nosotros arrancamos la clase de hoy con problemas por los sistemas complicados. Es decir, ¿funcionaba o no funcionaba el proyector? Dos estados posibles. ¿Anda o no anda? ¿Por qué son sistemas complicados? Porque si yo no soy un ingeniero, abro eso y no entiendo nada. Los sistemas complejos tienen muchos estados posibles. Tomás un grupo y la resolución de la vida cotidiana de ese grupo puede tener muchas salidas. Eso se llama estados posibles. Si vos entendés la dinámica del grupo, podés ver los patrones, pero no sabés hacia dónde va. Por eso, esos que venden el resultado final de una película en un sistema complejo, probablemente no entiendan nada de complejidad y sean muy buenos vendedores. El mismo Ian Stewart que les conté antes, el del horizonte predictivo, tiene una metáfora hermosa que dice, respecto de las mariposas, que son sistemas complejos, no tanto como los humanos, porque no son simbólicos, nosotros sabemos cómo procrean, sabemos las estaciones, sabemos cómo son los movimientos que hace el macho y la hembra, sabemos cómo es la gestación, sabemos cómo se van a dar las distintas etapas de la larva. Lo que no sabemos nunca es qué color van a tener las alas. Y por eso uno no puede predecir el final de un sistema complejo, porque eso lo va a definir la estructura de la dinámica de ese sistema. Y ahí, cuando vos intervenís sobre un sistema, está toda la cautela de hasta dónde lo acompañás, hasta dónde lo llevás, y el temor de no empujarlo a un abismo para el cual no está preparado. Siempre va a ser el sistema, desde mi punto de vista, el que te va a poner los límites. Y eso es un factor clave. Yo le decía, como comencé conversando hoy, que trabajábamos mucho con mi compañera Silvina en las organizaciones. Ahí es cuanto más necesaria es la presencia de cada uno con todo su sistema puesto en el sistema, porque puede generar accidentes gloriosos o accidentes fatales. ¿Qué es el que activa a vos desde tu sistema, tus emociones, tus patrones, tus ansiedades? Eso es clave para ver hasta dónde lo acompañás o hasta dónde lo llevas al grupo. Porque el final de la película no lo conoce nadie. Por eso, también es indefectible, como yo te decía, que se te despierten hipótesis, que te aparezcan, esto se puede dar por acá, esto puede ir por acá o esto puede ir por acá. Pero casi que tu responsabilidad es suspenderla para ver cómo es la dinámica. Y ahí ir viendo lo que surge, que es lo que emerge en términos de complejidad. La complejidad de un sistema no la da la cantidad de personas, sino los niveles de interacción. Vos podés tomar una empresa multinacional donde todo es tan rígido a nivel de comunicación que su complejidad es mucho más baja que una pyme, donde todos hablan con todo, con el dueño, con la hija del dueño, con la hermana del dueño. Eso es mucho más complejo, porque la complejidad lo definen los niveles de interacción de las personas y no la cantidad. Entonces, para mí el cambio o la transformación, que la transformación tiene que ver con crear nuevas condiciones de vida, tiene dos componentes. Como les decía antes, como comencé conversando con ustedes, somos sistemas simbólicos y emocionales. Y por lo tanto, para trabajar en ese sentido, esta transformación necesito articular lo simbólico y lo emocional. Lo simbólico tiene que ver con darle un sentido al proceso. Nadie se va a subir a un colectivo que no sabe a dónde va.
y muchas veces los procesos de cambio en las organizaciones son frases estereotipadas que no invitan a nada. Desde el primer día en que se ponen en juego ya fracasaron. Y el factor emocional tiene que ver con cómo sostiene uno en la gente el compromiso y la convicción. Porque todo proceso humano, así sea absolutamente técnico, siempre va a fracasar por emociones. Si no, miren la selección argentina. Siempre fracasa por emociones. Y en esas emociones, el aspecto que para mí en los últimos años me ha hecho el mayor enriquecimiento y descubrimiento, hay biología. Y la biología, ¿por qué es importante? Porque no se puede controlar. Porque eso hace más de 10.000 años que se activa. Lo que yo puedo controlar o gestionar de alguna manera es todo lo que empiezo a construir a partir de la biología. Pero la adrenalina y cortisol, eso se me activa. Se me activó hace miles de años frente a un dinosaurio, se me activa hoy cuando mi jefe abre la puerta y le veo la cara de orto que tiene. Lo que pasa es que cuando le veo la cara, digo, este hijo de puta otra vez, y empieza a aparecer un mundo, el relato, que sostiene la química. Si yo cortara el relato, las emociones desde el punto de vista químico están destinadas a desaparecer. Cuando yo resuelvo la situación, ese chorro químico, que después es endócrino y demás, desaparece. ¿Qué lo sostiene? El relato. Entonces, ¿por qué vivimos aferrados a aspectos que desde lo biológico estarían destinados a desaparecer? Porque lo sostenemos simbólicamente. Y eso es lo que les decía. Se ha instalado tanto nuestro propio relato que a veces es preferible defender el relato y no abordar la realidad. ¿Por qué? Porque cuando se instala el patrón químico, yo necesito más química. En definitiva, nos terminamos autodrogando nosotros. No necesitamos nada extraño, ni nada raro. Nos drogamos con nuestra propia química. Muy bien. Foto final de esta experiencia de diapositivas. Cada uno de nosotros crea ese universo dentro del cual vive. Probablemente para ustedes, antes de entrar o habiendo trabajado en la escuela, esto no es una frase que les suene tan perturbador o tan distinto. Pero si ustedes lo han chequeado con otras personas, sabrán que para muchas personas ser artífice de su propio destino es aterrador. Que necesitan un garante, que necesitan desesperadamente esa predictibilidad. Entonces, creo que desde mi punto de vista el momento histórico en el que vivimos es muy interesante, porque se han terminado las herramientas que garantizaban determinada dinámica. Desde las herramientas que a mí me tocan trabajar, que son los desarrollos organizacionales. Y entonces ahora volvemos a la fotografía del principio. Solos frente a ese paisaje. Dependiendo de dónde nosotros ponemos el destino, tenemos mucho por construir o vivimos todo bajo una terrible amenaza que nos lleva a la sensación de que estamos por perder todo. El factor que a mí me pareció más esclarecedor de la complejidad y de entender las disciplinas de la complejidad fue ese, de alguna manera. Y eso es al mismo tiempo lo más aterrador. Cada uno de nosotros es artífice de su propio destino. Y tiene la posibilidad de redefinirlo, tiene la posibilidad de extenderlo, y para eso necesita la incertidumbre, que es el motor que nos permite a nosotros seguir siendo quienes coloreamos el paisaje cotidiano en el que vivimos. Y me parece que esto es fundamental y esto es clave para acompañar a otras personas, más allá del rol que cada uno pueda tener de acompañamiento, no necesariamente clínico, es decir, todos de alguna manera
acompañamos a alguien en algún momento. Y es cómo extendemos ese horizonte para, de alguna manera, mostrarles otras perspectivas de vida, que es lo que permite que la gente se mueva. No nos movemos por datos, no nos movemos por instrucciones, nos movemos por experiencias. La experiencia es lo que a mí me queda de haber vivido algo, pero eso que a mí me queda, en definitiva, siempre va a ser un paisaje coloreado por emociones y desplegado en un relato. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Señor director, ¿cómo estamos de tiempos? No, tienen que deshacer los aplausos porque hay una pregunta. Me gustaría que dijeras de tus libros, Contingencia se consigue en Mercado Libre, pero tenés uno nuevo de B. ¿Cómo aparecen estos libros en esto que contamos? ¿Dónde hay más? Bueno, a Contingencias hay una librería enfrente al Centro Cultural San Martín por Corrientes, que creo que ha comprado un lote de Norma. Además acá hay contingencia, en la escuela hay contingencia todavía. A la escuela hay contingencia. Bueno, que ahí también lo pueden encontrar en Calle Corrientes. Corrientes acá. Esto emocional está en Competitividad Emocional de Ediciones B, que eso lo pueden encontrar en cualquier lado. Pero dirías que, digamos, en Contingencias... En Contingencia vas a tener las primeras fotografías. ¿A qué mundo te enfrentás? Me encanta. ¿Cuáles son la dinámica de lo desconocido? Y en Competitividad Emocional, las últimas. Y es cómo abordar las emociones para desarrollar un proyecto colectivo o un sistema. Gracias. A mí me hubiera gustado que pudiera desarrollar un poco más sobre lo que haces de lo comunitario, porque después de todo eso que contaste me surge como pensar que la primera organización es la escuela o la primaria, como la primera institución, y que si algo nuevo no se aloja ahí, para mí es muy difícil poder pensar otras organizaciones, otras instituciones que puedan alojar lo nuevo, digamos, como este laburo que haces vos, tipo, esto, si alguien lo hace en la primaria, si hay el lugar en esto, la institución madre, digamos. Vos sabés que de todas las profesiones con las que yo me he encontrado, y esto te podría decir que lo he compartido con mucha gente, la más dura, la más terriblemente dura para cambiar es la educación. Dura. Vos trabajás con administradores, sobre todo si son administradores que están en organizaciones, automáticamente si entendieron, si funciona, listo. Trabajás con ingenieros, si lo entendieron, si le encontraron una justificación, listo. O si trabajás con educadores, de acá que hacen el duelo con Piaget, y después, ¿y cuál es el marco teórico? Y que ahí hay un gran tema. Yo personalmente siempre trabajo con organizaciones civiles, grupos de mujeres, me ha tocado, organizaciones barriales, otras en Centroamérica, lo que se llama gobierno corporativo, es decir, los que trabajan sobre procesos de transparencia, y trabajo sobre la innovación de sus intervenciones, pero así con escuela, directamente no, nunca me ha tocado. Sí he compartido que los que más se aferran a sus relatos vienen de la educación. Yo no sé por qué, pero vienen tanto desde la primaria como desde la universidad. O sea, y de hecho vos estás viendo la gran brecha que existe de formación hoy. Es decir, todas las universidades están enseñando el siglo XVII, no el siglo XXI. Sea psicología, sea administración, ni hablar, sea, y eso tiene que ver con una dificultad de renovación importante. No sé si alguna otra pregunta o alguna... Sí.
El tema de para cada síntoma, porque hay una emoción que no se puede controlar, entonces las personas se insomnían, entonces se le dan fármacos, y si come de más se le da otro fármaco, y si se enoja con el jefe se le da otro, y si no puede dormir se le da un tercero. Entonces es como que con pastillitas de colores, es como que viene a solucionar todo, pero el show debe continuar de la misma manera que hizo que eso se provocara, y así estamos, todo el mundo bipolar. Sí. Vos sabés que hay algo que me parece importante de lo que vos decís y que me quisiera compartir. ¿Ustedes vieron la película Intensamente? Sí. Bueno, desde el punto de vista neurobiológico, esas son las únicas emociones básicas que tenemos. Hay otros más. Si conocen a Paul Ekman, que lo conocerán porque fue el que desarrolló el libro Cómo detectar mentiras, o la base de la serie Lie to Me, él dice que hay 9, pero recientemente yo leí una investigación que vuelven sobre esas 4 o 5 básicas que venimos seteados de fábricas: alegría, tristeza, miedo, ira, y la quinta que está en discusión es el asco o el rechazo, que evolutivamente le dan un lugar porque si no fuese por el asco o el rechazo nos hubiésemos envenenado. Esas se activan automáticamente, el resto es toda una construcción. La tristeza es natural, la depresión ya es una construcción. Entonces, eso me parece importante para reforzar lo que les decía antes. Básicamente nosotros no vivimos de las emociones básicas, vivimos de la construcción. Hay un neurocientífico muy interesante, Antonio Damasio, que hace esa diferencia entre emoción y sentimiento. Las emociones básicas, a esta altura de nuestra vida y de nuestra educación, necesitamos un entrenamiento para llegar a las emociones básicas y llegar a la tristeza, que es lo natural. Muchas veces nos quedamos aferrados en un estado más de ánimo depresivo. Pero entonces, bueno, me quedé pensando eso, ¿no? O sea, para mí el impacto más importante de la neurobiología es poder entender y llegar a la enorme complejidad pero simpleza de las emociones, que son 5, y que es una montaña rusa, es decir, eso se activa y se desactiva porque forma parte de tu cuerpo. El resto es totalmente cognitivo simbólico, que es lo que nos permite extender el horizonte o nos centramos. Bueno, Marcelo, Gracias.